Entonces, buenas tardes a todos. Continuamos con las charlas del simposio. Tenemos el gusto que nos acompañe hoy Marianela Soto. La currícula es extensa. Voy a leer solo la mitad. Actualmente asesora en valoraciones municipales para, municipales para ONT, órgano de normalización técnica de la Dirección General de Tributación, durante 15 años. Y ha tenido, asesora de 15 municipalidades y ha tenido municipalidades de San José, Heredia, Cartago y Limón. ¿Sí? Si falta algo, está en los cuentos. No, estoy lista. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en el segundo simposio de la carrera de Ingeniería en Topografía y Información de DESA. Primera vez que me presento ante un público estudiantil y profesoral. Muchas gracias por la oportunidad también, personal de entes municipales, que tengo por acá, ¿verdad? Muchas gracias por este espacio. En realidad, nace de una idea como de explicar un poco en sí el uso, los beneficios que tienen las herramientas de valoración fiscal que estamos o creamos en el órgano de normalización técnica con el modelo de valoración del ONT para lo que es la importancia y su relevancia en otros impuestos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, Marianela Soto, para servirles, formo parte de este órgano de normalización técnica que es parte de una DGT, de una Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda. Actualmente estamos cambiando, ¿verdad?, el sistema, que si no lo han escuchado también, estamos con FIMCR, más adelante lo vamos a observar. Bueno, entrando en materia, la ley que nos rige a nosotros en la valoración fiscal es la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Esta ley data del año 1995, ahí está su fecha. Anterior a ella estuvo la Ley de Impuesto Territorial, muchos de ustedes posiblemente estaban prontos a nacer. Esta ley ya está derogada, fue derogada totalmente por la Ley 7509 y su reglamento, es decir, la sustituyó. Eso se los cuento porque es parte de la historia, ¿verdad? El impuesto no nace desde el 95, el impuesto estaba anterior a él, a esta ley, ¿verdad?, y su reglamento. Con esta ley de impuestos sobre bienes inmuebles sucede el reglamento 4 años después, del 95 y del 99, pero este reglamento también fue derogado. Es importante mantenerlo presente porque las leyes cambian, los reglamentos cambian, artículos de leyes cambian, se modifican por otras, etc., ¿verdad? Nosotros, si bien es cierto, somos ingenieros topógrafos, especialistas, otros geodestas en su materia, en su ámbito, siempre tenemos que ser conocedores de la ley, sí o sí, ¿verdad? No hay otra opción porque somos civiles, somos regidos por una constitución política y también están códigos superiores. Bueno, eso es un tema ya más legal de lo que es una pirámide de Hegel, y eso lo explican los abogados, pero tenemos que saberlo. Cuando salimos a la vía pública, digámoslo así, a la parte ya profesional, nos rozamos con otros profesionales, valga la redundancia, somos interdisciplinarios y al final tenemos que leer un poquito más allá. Entonces, este reglamento sustituye el reglamento del año 1999. ¿Por qué lo menciono? Porque es que no puedo separar ni la ley ni el reglamento para hablar de los siguientes artículos, que son el artículo 10 y el artículo 12. Con este artículo me voy a quedar porque no les voy a recitar la ley en cuanto a que corresponderá siempre al ONT, así lo conocen la mayoría, órgano de normalización técnica, establecer los lineamientos generales. ¿Para qué? Para los procesos de valoración, o sea, los avalúos que desarrollan las municipalidades. Estos lineamientos son los que van a seguir las municipalidades del país, todas sus oficinas de valoración, de bienes inmuebles, de valoración y bienes inmuebles con catastro, valoraciones, como le puedan llamar, porque cada una es un mundo aparte. Todas lo nombran de manera distinta, pero en sí
que tendrán a su cargo una oficina de valoración que va a ser la función de una administración tributaria municipal, o sea, una administración tributaria local. Porque somos una gran DGT, pero este impuesto, al ser nacional, con la ley 7509 se le delega o se le entrega para la administración del mismo a las municipalidades. Entonces, con esta premisa de que los lineamientos generales de la valoración fiscal van a ser dados por el ONT, vamos a seguir hablando de la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles. Si alguno, digamos, entrando en materia tributaria, tenemos que también tener ciertos conceptos básicos que nos lo dice la ley, pero que también son aplicables en la vida práctica, como por ejemplo, cuál es el objeto de este impuesto, cuál es el hecho generador del impuesto, acomodar un poquito al control, el objeto del impuesto, el hecho generador, qué es un avalúo, qué es la base imponible, cuáles son las herramientas de valoración. Entonces, siempre tengamos presente que el objeto de un impuesto, por lo menos de este que estoy tratándoles ahorita, del impuesto sobre bienes inmuebles, van a ser aquellos terrenos, construcciones, instalaciones y obras complementarias que existan en él, en la finca, o en el lote, o en el terreno, ¿verdad? El hecho generador como tal del impuesto siempre va a ser la tenencia o la propiedad. Aquí hay que hacer una salvedad, no todo es tenencia absoluta o propiedad absoluta, porque también aquí entran otros bemoles, por decirlo así, dentro de la ley que no puedo ahondar o extenderme mucho porque solo tengo creo que 40 minutos. Al final de cuentas pueden haber, como le digo, perdón, ya dije nada, poseedores, pueden haber precaristas, pueden haber también concesionarios, pueden existir otro tipo de estructuras legales informales, o legales e informales, perdón. No solamente el que sí tiene su título de propiedad. Entonces, aquí el hecho generador siempre va a ser que usted ostente una propiedad, tenga un terreno, ¿verdad? O lo esté cuidando o conservando, ¿verdad? Que son otras figuras. El avalúo como tal va a ser ese conjunto de, yo le diría, primeramente, de razonamientos, de análisis, de operaciones aplicadas y, por último, de cálculos que nos van a determinar ese valor de un bien inmueble. Va a conjugar ambos elementos si es que los hay. Por ejemplo, terreno más construcción. O si solamente hay terreno, solo se valorará el terreno. La base imponible, porque son términos tributarios para nosotros, para las municipalidades, siempre va a estar constituida por ese elemento, o va a ser ese elemento que determina el monto de la obligación que hay que pagar. Aquí ya entramos en materia seria. Digamos, los impuestos son cobrados, es una obligación, es un deber y está normado en la ley con solo que usted cumpla con este hecho generador de la tenencia, ¿verdad? Entonces, al final, la base imponible se va a calcular de acuerdo a lo que diga la ley de impuestos sobre bienes inmuebles para efectos de este impuesto. Y las herramientas de valoración, que es lo que nos tiene ahorita analizando este tema, de cómo funcionan las herramientas de valoración del orden de normalización técnica para efectos de otros impuestos a nivel nacional, es en sí, o van a ser en sí, los instrumentos sobre los cuales se están calculando, ¿verdad? Para definir esa base imponible. Se está utilizando para calcular esa base imponible. Con la llegada del reglamento nuevo que les menciono, se amplían todavía más los artículos de la ley, o se explica todavía más cada tema de la ley. Recordemos que una ley no debería de funcionar sin un reglamento, entonces ambos son complementarios. O sea, no quiere decir que el reglamento está antes de que se publique la ley, sino que sucede después de que se publica la ley con el fin de ampliar algunos artículos que en la ley no se contemplan, ¿verdad? Incluso en el ONT, para hacer un hincapié, tenemos directrices, circulares y otras disposiciones antiguas del año 99 en adelante hasta la fecha del 2024. ¿Para qué? Para que las municipalidades también abarquen la mayor cantidad de dudas presentes en aquel momento o en aquel entonces y se les responde a través de esos documentos. Pero eso es una competencia tanto del área legal, la jefatura del área técnico-jurídico de nosotros, como de la parte evaluativa, técnica evaluativa. Pues bien, las herramientas de evaluación van a ser esos instrumentos con los cuales vamos a valorar esos bienes inmuebles. Someramente, tengo que mencionarles algo que también me estoy yendo mucho por la teoría, pero es parte del ser tributario, el ser un poquito especialista en materia tributaria, que son los principios. Los principios,
En cada impuesto del país se supone que estos preceptos del derecho tributario que están normados en la Constitución Política y en un código de normas y procedimientos tributarios tienen que estar presentes en toda administración tributaria, nacional como municipal, y estas administraciones deben de ajustarse a los principios constitucionales. Entre ellos, solo los voy a citar y después cuando ya tengan copia de la presentación podrían consultarlos porque se ponen en gris o en espacio más pequeño, la referencia, digamos, la legalidad, que sea legalmente posible ese impuesto, ¿verdad? Que cumpla, tiene que ser creado por ley nacional, en este caso, la igualdad, un trato equitativo entre las personas que están siendo sometidas a ese impuesto, que se vuelven al final de cuentas responsables de la obligación o que tienen que cumplir con ese deber por ley, que el impuesto sea racional también, que cumpla un principio de razonabilidad, que sea congruente el valor por metro cuadrado a nivel zonal con relación a lo que es la realidad del cantón también, porque aquí estamos relacionando razonabilidad con realidad económica. También que haya justicia tributaria, no confiscatoriedad y otro más que norma, como les decía, la Constitución Política es un principio y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Suena al principio muy legal, pero como les decía, no podemos desapegarnos de lo que nos están diciendo los códigos, las leyes, los reglamentos del país, ¿verdad? Este Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es bastante extenso para toda tributación y para todo tipo de impuestos, menciona un artículo muy importante que es el 167, los principios generales tributarios. Por medio de la tributación no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente. Esa es la premisa. En tal medida que se haga nugatorio. Nugatorio es un término muy abogadil, desaliente o que limite de manera significativa el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar extrayendo cantidades o sustrayendo de su bolsillo grandes cantidades de dinero para que ustedes paguen los impuestos cuando ustedes ya sean personas que entren a la vida laboral, que trabajen y que tengan que cumplir con cada uno de los tributos que se les exige a nivel nacional. Entonces, no vamos a buscar hacer eso porque tratamos de encontrar ese equilibrio con los impuestos, que el impuesto tampoco sea muy abrasivo, muy confiscatorio, no tenga esa naturalidad, esa naturaleza un poquito no beneficiosa para el ciudadano, el ser civil. Perdón. Este Código de Normas y Procedimientos Tributarios también es parte de nuestra legislación, pero bueno, propiamente ya entrando en materia de herramientas de evaluación del órgano de normalización. Nosotros no solo tenemos las plataformas de valores de terrenos por zonas homogéneas y el manual de valores base unitario por tipología constructiva. Nos basamos primeramente en la ley, el reglamento, y lo que conjuga esa ley y reglamento en sí es un método de evaluación así debidamente publicado. ¿Publicado cuándo? En un diario de la Gaceta del año 1999. Esto unifica como tal este método de valoración, ONT. Si no fue publicado en la Gaceta, tampoco es que podía usarse al 100%, aunque sí existiese la ley, aunque existiese el reglamento, pero se determinó por parte del director de aquel entonces, en el año 99, en la Anita Montero, que fuese publicado en el diario oficial de la Gaceta. Y esto unificaba tanto el método comparativo o método de ventas comparables para lo que son los terrenos, componentes de terrenos, en tanto rurales como urbanos, y el método de costo de reposición con el factor, con el ajuste por depreciación, ¿verdad? Con los ajustes por depreciación de Rothschild, de las construcciones. Este es el método, seguido del método, bueno, así se podría ver cuando lo buscamos en Archivo Nacional, porque desde el año 99 y ese ya no se encuentra en la Gaceta Digital, se tiene que consultar totalmente en Archivo Nacional o Biblioteca Nacional al ser tan antiguo, porque lo que ellos vienen digitalizando viene del 2006 en adelante, no del 2006 para atrás. Y como vamos a ver, ya vamos con el reglamento para 26 años y con lo que es la ley 30 años. O sea, calculen, si el tiempo que tenemos de tener, la trayectoria en cuanto a las herramientas de valoración, de mejorar los productos también es bastante. Y reitera, como les decía, los componentes terreno, construcción, y menciona que el ONT va a entregar un programa de valoración. Así fue en ese año, así se mantuvo por mucho tiempo. La historia actual no es 100% apegada a que el ONT va a entregar, que les entrega a todos el programa de valoración, lo entregamos, sí, perdón, para corregirme, lo entregamos, pero no todos hacen uso de él porque algunos han desarrollado sus propias herramientas de cálculo. Es
permitido siempre y cuando que el ONT verifique o revise que el modelo de valoración se ajusta, ¿verdad? Y que está bien aplicado correctamente, o que por lo menos no difiere tanto en cuanto a cifras y bueno, por ende valores, ¿verdad? Cifras decimales, ¿verdad? Este modelo de valoración, como tal, es la segunda herramienta que yo llamaría. ¿Por qué? Porque aunque sean documentos escritos, contienen las fórmulas específicas bajo las cuales los profesores incluso algunos dan las clases en el tema evaluativo fiscal. ¿Por qué? Porque esto ya contiene el método de valoración de terrenos por zonas homogéneas con todas las fórmulas, y de la construcción lo cita, porque en realidad para la construcción es el manual de valores. Bueno, seguido, así se vería si ustedes lo buscan a nivel de la página del Ministerio de Hacienda. Ya ahorita, como les decía, mudamos a TribuCR. En TribuCR hay otro enlace a OVI, Oficina Virtual, y de Oficina Virtual bajamos y buscamos el ONT. Ustedes van a poder encontrar toda nuestra normativa, todo lo que son normativas que significan directrices, circulares, leyes, reglamentos, y a la vez van a encontrar las herramientas de evaluación fiscal. También un visor de valores inmobiliarios, que eso lo ha desarrollado la unidad de Sistemas de Información Geográfico, que forma parte de otro departamento que se llama Departamento de Sistemas de Información, de Normalización y Sistemas de Información. Bueno, el manual como tal contiene el resumen de todas las fórmulas de las variables para llegar a los factores de ajuste. Factores de ajuste que se multiplican por el valor del lote tipo y que nos van a dar el valor del lote ajustado según la finca que estamos trabajando, de las características propias de ese bien inmueble. Con las características propias de ese bien inmueble, perdón. Bueno, este modelo conjuga, como les decía, el componente terreno, componente construcción. Así se vería nuestro componente de terrenos en gráfico, ¿verdad? Lo que son las plataformas de valores de terrenos por zonas homogéneas. No, tal vez no viene al caso porque no sé cuánto tiempo ya estoy llevándome, 16 minutos, 17. Entonces, como que por ahí explicarles que sí tienen códigos alfanuméricos, que contienen provincia, cantón, el tipo de terreno, si es urbano o rural. Hay que tener en consideración que para nosotros, para fines fiscales, un terreno rural es de 5.000 a más para nosotros. No tiene que ver con la ley de catastro, no tiene que ver con otras denominaciones de lo que es rural o urbano que mencionaría un Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, saliéndonos de un INBU, de un Ministerio de Agricultura y Ganadería, de un catastro nacional, para el ONT un terreno rural supera los 5.000 o iguala a los 5.000. Entonces, partiendo de ahí, esta es una de las herramientas que está dentro del modelo de valoración, o es una subherramienta, para decirlo así. Y tenemos también una particularidad. Esta es una novedad que muy pocos, si no están en el ambiente municipal, no la van a conocer, pero se dio a raíz de una lucha de agricultores en donde nos pidieron un trato diferenciado en los valores por metro cuadrado de lo que son los terrenos agropecuarios de uso agrícola. Entonces se creó una ley especial sobre la ley 7509, otra ley más que hay que respetar, ¿verdad? Porque no podemos solamente pensar, bueno, solo la ley 7509 y su reglamento. Actualmente, si ustedes pueden ver un proyecto de ley, anda por los 10.500 años. ¿Cuántas leyes hay en el país? 10.000 resto. Y esta ley era 7509, que se con la 9071 del año 2012. Si llevamos un consecutivo, no es tan difícil de entender que podemos tener alrededor de 10.500 leyes. Unas están en proyecto, no están aprobadas, es diferente y tiene toda una circunstancia de asamblea legislativa, política, etc. Y de movimientos también sociales. Entonces aquí la plataforma de valores agropecuarios complementa a lo que es el modelo de valoración, pero para solamente tratar los valores que tienen que ver con esos bienes inmuebles que se dedican a actividades de producción agrícola o pecuaria. ¿Cómo las denominamos agrícolas o pecuarias? Existe una circular que enmarca cuáles son esas actividades agrícolas y pecuarias. No nos podemos salir de ellas. Sin embargo, sucede que también hay una particularidad. Hay fincas que tienen un porcentaje de uso forestal y todavía se podrían considerar que siguen siendo terrenos 100% agropecuarios, porque siempre y cuando que estén en protección de lo que son los cultivos o de lo que es cierta producción en realidad.
Entonces, aquí los valores de los bienes inmuebles agropecuarios tienen una herramienta especial, tienen un modelo de valoración para terrenos agropecuarios, una plataforma de valores agropecuarios y un programa programa Valora Agropecuario. Utiliza, bueno, y los parámetros más resonantes, por decirlo así, es la capacidad de uso de la tierra con la hidrología relacionado a toda la producción, que también tiene que haber un paso más allá, que es con relación al cumplimiento de ellos en su obligación, presentar una declaración jurada. Ya no se habla de una declaración voluntaria en lo que es agropecuario, sino de una declaración jurada. Valga la redundancia, tengo que dar bajo fe de juramento que de verdad mi terreno está abocado a esa producción. Si yo estoy infringiendo o mintiendo, si estoy mintiendo u omitiendo área que no sea de producción, estaría infringiendo la ley y hay una sanción para ello. Entonces, eso ya es un tema como de aplicación de las plataformas, un tema más administrativo, de la administración tributaria, pero se lo menciono porque esto es parte de lo que conjuga algunos, es la base para los valores que les voy a explicar de otros impuestos. Esta fue una foto que nos tomó un compañero, en el momento en que se dio la marcha en aquel entonces, se llenó toda la avenida, ¿verdad? Avenida Segunda, no la avenida Central, y de verdad que el movimiento fue muy fuerte. Se hizo una comisión de asuntos municipales en la Asamblea Legislativa para revisar si se hacía una ley especial o no, y una ley especial y una plataforma especial. Con esta marcha y con todos los movimientos que se dieron, políticos, sociales, tuvo que también hacerse un censo agropecuario por parte del MAC. Y el gobierno central obligó al ONT, o le dio tiempo, 4 años después del 2012, a generar el producto de las plataformas agropecuarias. Ese es el resumen de por qué se dieron estos cambios en una ley especial, que es la ley de los terrenos agropecuarios. También están colgadas las plataformas de valores agropecuarios en nuestra página web, en el área de TribuCR, así a grandes rasgos les pongo de la provincia de San José. ¿Por qué dice 2016? Porque nos daban 4 años desde el 2012, ¿verdad? Salieron a la luz en el 2016, en diciembre, pero se las expusimos a cada uno de los alcaldes en febrero del 2017. Convocamos en el IFAM, casualmente, nos dieron espacio en un gran auditorio para llamar a todos los alcaldes y si no, su vicealcalde o el representante. A veces mandaban inspectores que también recogían la plataforma, tenían que ir por el disco y por la plataforma como tal. Este acceso a las plataformas lo tienen ahí, ¿verdad? Ya no son zonas HO o zonas homogéneas, sino zonas A. Y en respuesta a ese transitorio 2 de la Ley 971, la elaboración de las plataformas de valores agropecuarios, que hace referencia al artículo 2 de la ley, deberá elaborarse dentro de un plazo de 4 años. Y lo cumplimos. Lo cumplimos y el ministro también expuso en aquel entonces esas plataformas. Fue un buen trabajo de parte de los compañeros, ingenieros agrónomos en su mayoría, hay que mencionar eso, ¿verdad? Porque nosotros somos un grupo muy interdisciplinario, gracias a Dios, somos arquitectos, hay civiles, ingenieros topógrafos, ingenieros agrónomos, administradores, técnicos en administración, todos trabajamos para la ONT, ahora somos menos, pero después les daré los créditos porque aquí es donde estoy yo. El manual de valores básicos unitarios por tipología constructiva, la segunda herramienta, la tercera herramienta que estoy mencionándoles, decía, las herramientas de valoración, método de valoración, debidamente publicado en la Gaceta, modelo de valoración que conjuga plataformas de valores de terrenos y la parte constructiva, pero la parte constructiva solo se menciona en el modelo de valoración, no en sí como que se amplíe, porque para eso está este manual. El manual ya sí constituye todas las tipologías que vemos en el país y porque para eso se hace una investigación cada 2 años de los valores por metro cuadrado de las construcciones, diferentes tipos de construcciones. En el año, por decirle algo, del 2023 se rondaban 595 construcciones. Estamos hablando de construcciones, instalaciones y obras complementarias. Tienen sus cuadros, es bastante extensa y la pueden consultar también en la página. Tenemos desde el año, aquí dice 2003, pero en realidad en el 99 también. Y aquí vienen otras. Anteriormente las comparaban esta tipología, para hacer un hincapié un poquito, con el manual que lanzaba el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero en este caso se desactualizó. Nosotros somos los que mantenemos este manual más actual, lo más actual posible, porque se actualiza cada 2 años y la premisa es que siempre tenemos que publicarlo como Ministerio de Hacienda de IGT en un alcance digital a la Gaceta o la Gaceta propiamente. El último fue en septiembre del 2023.
a lo cual las municipalidades del país, las 84 que están funcionando actualmente, con su edificio y con todo el aparato gubernamental, cuerpo gubernamental y administrativo, se adhieren a ella, a la tipología, hacen una publicación, una republicación, por decirlo así, en su maceta, se adhieren a este alcance y la pueden empezar a utilizar a nivel de oficina de valoraciones para aplicación de todo en su cantón, ¿verdad? Y los avalúos que realicen en el cantón. ¿Qué pasa acá también? Que, bueno, un hincapié es que también las herramientas de valoración no deben ser solamente publicadas en una gaceta. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la ley dice que las directrices y disposiciones tienen que ser publicadas en un diario de circulación nacional y en la gaceta. Entonces también tendrían que hacer una segunda publicación en un diario de circulación nacional. Llámese La Teja, llámese La República, La Nación, El Financiero, cualquier otro medio, no necesariamente tiene que ser un medio digital, o sea que solamente sea un periódico del pueblo o del cantón. Eso no es válido. Y que también lo publiquen en su página web. Las municipalidades tienen esa obligatoriedad por ley 7509. Estas herramientas, así se verían, perdón, el manual de valores en su portada. Y la cuarta, que nos viene a juntar todo el modelo de valoración, ya a nivel matemático, de cálculo, sería el programa Valora. Este programa se gestó también mucho antes de que sucediera la ley 95 y algunos peritos del Estado lo utilizaban de otra manera, con otra interfaz o de otra forma, pero el nacimiento de él fue antes incluso del año 90. El asunto es que con este programa de valoración, así visto solamente para fincas urbanas, comprendería lo que es la variable área, frente, regularidad, ubicación, nivel, tipo de vía, servicios 1, servicios 2, pendiente. Ok, en servicios 1, servicios 2, tipo de vías, todas esas codificaciones vienen dentro de lo que es una guía de actualización de las plataformas de valores. Vienen en algunas directrices también, pero no vamos a profundizar. En sí, respeta el método de valoración de la resolución 1999. Así podríamos poner un ejemplo de cómo se calcula, pero no vamos a ver aquí el cálculo específico de una finca, sino cómo nacen los valores, cuáles son esos causales de valoración, por qué hay que hacer la valoración en algunas municipalidades, y esto respeta mucho lo que dice la ley, ¿verdad? La ley 7509. En cuanto a los artículos que lo mencionan, la valoración general de al menos un distrito del cantón lo menciona en el artículo 10, que hay que hacer avalúos, que hay que hacer, envía a cada oficina de valoraciones a realizar sus propias valoraciones de manera general, comprendiendo al menos un distrito del cantón. Y esto con el artículo 10. Después, que si hay inmuebles no declarados, bienes inmuebles que no cuenten con su declaración, que en realidad compraron o adquirieron ese bien inmueble, pero no se declaró nunca. Puede ser hace, pudo haber sido hace más de 25 años, hace 10 años, o 5 años, o dejaron de declarar ese bien inmueble, porque el bien inmueble se tiene que declarar al menos cada 5 años. Entonces, si esa declaración es muy anterior a lo que sería el 2020, ya está vencida, ya tendría que ser sujeto, la persona se califica como un sujeto omiso de la declaración y se le tendría que realizar un avalúo. Resumidas cuentas, artículo 17. No aceptación de un valor declarado. ¿Qué significa? Que cuando la persona se acerca a declarar, tiene la referencia del valor de terreno del ONT por la plataforma de valores y tiene la referencia de los valores constructivos por las herramientas que brinda el ONT. Si esa referencia está, o el valor que quiere declarar o ella quiere declarar, está por muy encima, o superior o muy debajo del valor de referencia, nosotros lo calificaríamos como no aceptado por valor declarado, ¿verdad? Queda fiscalizado y queda como para regularizar que está sin la declaración aceptada. Sin declaración. Artículo 16 de la ley. Perjuicios sufridos al bien inmueble también es una causa por la que se realizan avalúos. ¿Qué significa? Que si hay un terremoto, hay una inundación, un deslizamiento, ya esos bienes inmuebles no tienen las mismas características, ya han perdido su área, han perdido capacidad de terreno aprovechable, constructivo. Entonces hay que hacerles ese evalúo. Y a petición de parte cuando llega una persona, un sujeto pasivo, un administrado o un usuario a pedir o solicitar que se le haga la valoración especial. También hay otras causas de que hayan valores fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, ya estas son por modificaciones automáticas que vienen externas, en cierta medida vienen externas a lo que es el ONT, porque por ejemplo, el mayor valor consignado en un instrumento público tiene que ver con un traspaso.
La constitución de una hipoteca tiene que ver con lo que la persona, el sujeto pasivo así quiso, poner en respuesta a responder su finca o propiedad para una hipoteca. También hay cédulas hipotecarias, pero eso es otra figura. Rectificación de cabidas y reuniones de fincas también modifican el valor. El mayor valor que los sujetos declaren, eso es a voluntariedad de la persona, pero siempre fiscalizándole la declaración, como mencioné anteriormente, cuando hay fraccionamientos o segregaciones, cuando se construye o se adiciona, pero esa construcción tiene que superar un 20% de lo que está en el valor actual de la base imponible. Entonces, aquí, ¿cómo vengo yo a enlazar todo esto anterior de las herramientas de valoración del OLP, valores fiscales, con los siguientes impuestos que les voy a mencionar? El primero, para mí, de mayor relevancia y que se entrelaza, es al impuesto de traspaso. Es un impuesto que maneja la DGT del Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributación, tribus de ahora, todos somos tribus. Entonces, la ley de traspaso sobre bienes inmuebles también es bastante antigua, si vemos anteceder la 7509 por lógica, por consecutivo, por numeración. Entonces, esta definición de traspaso, ¿qué significa? Que todo negocio jurídico por el cual se transfiera directa o indirectamente un inmueble es un traspaso. Es un negocio jurídico en donde transfiero un bien inmueble. Ese bien inmueble, obviamente, como toda ley, también tiene sus excepciones. Hay negocios que no se consideran jurídicos, como por ejemplo las cesiones de remate o las expropiaciones que excluimos, y otros más que no los tengo mencionar. Pero lo que se trate como traspaso, que esté fuera de las cesiones de remate o expropiaciones, sí va a tener que pagar ese impuesto. Se pone más interesante más adelante, tal vez es muy teórico, pero es que no me puedo desapegar de la ley, como les decía. La base imponible del impuesto, ¿cuál va a ser? Deberá, bueno, ya la base te la voy a explicar en la siguiente línea, pero el impuesto se tiene que cancelar dentro de los primeros 15 días en que se da ese negocio jurídico ante un abogado. 15 días siguientes a la fecha de otorgamiento del documento restrictivo. Y se calculará sobre ese valor real de la transacción. Ese valor real de la transacción lo ponemos entre comillas porque a la postre no hay ninguna ley que exija que de verdad se clarifique o se diga tal cual fue ese valor de transacción y no lo conocemos al 100%. Eso se da entre vendedor, comprador y su abogado. Entonces estamos, como quien dice, pendientes o sujetos de la buena voluntad de un abogado que ponga el valor más similar a la transacción, no necesariamente el valor fiel de la transacción o fiel de esa transacción. Y la premisa que se dice por ley que no debiese incumplir un abogado a nivel nacional, porque bajo fe de juramento, con fe pública, no debería omitir, es que ese valor nunca podrá ser menor al mayor valor registrado por cualquiera de los métodos de actualización de valores de la ley de impuestos. Nunca. Si dice nunca, pero no la ley. Entonces, si usted dice nunca va a poder ser inferior, no tiene que jugar con que sea inferior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los valores fiscales o la estimación o precio que les aparece en un estudio de registro no debería de ser inferior a este valor que está así por los métodos de valoración de los métodos de actualización de valores, terrenos, construcciones, obras complementarias, instalaciones. Todo lo que vimos anteriormente así, en una ráfaga. No puede ser inferior, no debe ser inferior. Sin embargo, ustedes pueden revisar cualquier estudio de registro y ver las estimaciones o precio de 1000 colones, de 1 millón de colones. ¿En cuál municipalidad? Que sería un inmueble que está en 1 millón de colones. Reflexión del día, ¿verdad? Entonces, al final, cuando ustedes hagan su análisis, no va a ser ese el verdadero precio transaccional. Por ende, el impuesto de traspaso está mal calculado. Pero bueno, no entremos en polémica, pero vamos a dejarlo ahí, que esa base imponible no podrá ser menor al mayor valor registrado por cualquiera de los métodos, utilizando las herramientas que les mencioné. Ejemplo, tenemos este terreno en Heredia con un valor fiscal que está por lo menos más razonable, 54.351.000 colones 951.900. Si le tomamos la tarifa que dice el impuesto de traspaso, que es un 1.5, tendríamos que entonces dividir ese 1.5, un 1%, un 1,5, ese porcentaje de un 100,
dividimos entre 100 da 0.015. Entonces, si multiplicáramos 54.651.900 colones por ese 0.015, nos daría un impuesto teórico de traspaso de 815.000 a una finca de 150 metros cuadrados ubicada en Heredia. No sabemos las otras características porque no viene el caso, pero ahorita se está trabajando así. Entonces, este impuesto también, ¿verdad? Tiene su implicancia. Aquí estamos como en una integralidad de las instituciones, ¿verdad? Tanto Ministerio de Hacienda colabora con darle las herramientas para que ese valor fiscal mayor consignado por los métodos de actualización esté acorde con la realidad económica. Está también el Registro Nacional o el Registro Inmobiliario velando porque se verifiquen los valores fiscales. En un manual de registración del registro inmobiliario, en un artículo ahí específico de la página 38 o un extracto de la página 38, nos dice que todos los contratos en que se traspasen fincas o derechos deberá consultarse el valor fiscal que consta en la descripción del inmueble para efectos del cálculo de derechos, timbres e impuestos de traspaso. Este impuesto de traspaso va a las arcas, a Tesorería Nacional, del Ministerio de Hacienda, DGT. Bueno, el Ministerio de Hacienda en general, no es DGT, perdón. Eso se llamaría, es la parte de los ingresos, es una área específica de la Hacienda, tenemos ingresos. ¿Por qué se llama Ministerio de Hacienda? Bueno, está la Dirección General de Hacienda y está la Dirección General de Tributación. Son dos direcciones diferentes, pero forman parte del Ministerio de Hacienda. Ahora, la parte, también hay una parte más bonita aquí, después de esta filmina, que les va a interesar, porque no solo habla de la obligatoriedad de la persona declarar, la obligatoriedad de pagar su impuesto de traspaso, la obligatoriedad de que tiene que, después de que se hizo esa transacción y ese traspaso, ya se inscribió en el registro nacional, el registro inmobiliario también tiene que estar verificando los valores fiscales, etc. Esa declaración va a alterar en sí la base también de alguna manera, no necesariamente inmediatamente, pero puede alterar el valor para efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. No necesariamente por una serie de temas ahí, que puede haber una hipoteca superior o que puede haber un valor superior, y entonces, como se decía, mayor valor superior consignado en documento público, mayor valor consignado en documento público. Para efectos ¿verdad? de la declaración, la persona va a tener que basarse con las herramientas de evaluación del ONT. Aquí en la otra parte, que el impuesto de traspaso es un impuesto tan importante para lo que es para lo que son las universidades. En el artículo 14 dice que la recaudación producto del impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles se destinará a excepción del 2.5% asignado a la administración tributaria al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal, el FES. Este alimenta lo que es el FES y nosotros, el otro correspondiente, 97.5, se va para la administración tributaria general, la DGT, lo que es la Dirección General de Tributación, y este es el que va a fiscalizar el impuesto como tal. Estaba leyendo yo que para el siguiente año ustedes van a contar con 12.8 millones de colones, ¿verdad? Para esto. Y de aquí también parte que nosotros vayamos a tener casi nada, ¿verdad? Pero eso se divide entre las 5 universidades. O sea, las herramientas de valoración van en cadena, ¿verdad? Las utiliza la ONT, las utilizan las municipalidades, pero siempre para un impuesto de traspaso, que ese impuesto de traspaso al final de cuentas también se benefician de él, se beneficia el gobierno central, instituciones varias y las universidades. Es una cadena alimenticia. Nosotros estamos trabajando de alguna manera por y para también el gobierno central, el gobierno local y las universidades de alguna manera. Un gusto también formar parte de eso, porque es importante, ¿verdad? Ahora, el segundo impuesto que también se relaciona, este impuesto es el impuesto para el fortalecimiento de los programas de la vivienda, que se llama comúnmente impuesto solidario. Este es otro impuesto que utiliza las herramientas de valoración del ONT. Al final, todo lo que voy a mencionar es cómo se correlacionan ciertos artículos de esta ley o de otros impuestos, de las leyes de otros impuestos con la ley de impuestos sobre bienes inmuebles y con las herramientas de valoración. El denominado impuesto solidario a favor del gobierno dice que su producto se va a destinar ¿para qué? ¿Por qué existe este impuesto?
Su relevancia es para financiar programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda adecuada, infraestructura social y mejoramiento del hábitat para personas y familias. ¿En qué condición? En condición de pobreza o de pobreza extrema. Es un impuesto mal llamado solidario, pero muy bien llamado también porque ayuda, colabora. El sol, conocido a nivel de la DGT, y el destino de estos dineros se irán para el programa del bono colectivo del Banco Hipotecario de la Vivienda y del sistema financiero BAM. Un porcentaje, 70% al bono colectivo del Banco Hipotecario de la Vivienda, que muchos están esperando normalmente, y el sistema financiero del BAM. O sea, viene la parte también de retribución social. Siempre pensando en que los impuestos no solamente son una obligación y algo que molesto que tengo que pagar, no es eso, ¿verdad? Para que lo veamos de manera distinta. Y más técnicamente lo que ustedes podrían más adelante utilizar, como son las herramientas de valoración, el modelo de valoración modelo. Dentro del modelo de valoración modelo. Este impuesto para el fortalecimiento de los programas de la vivienda tiene su base imponible, como les mencionaba. Yo cité ciertos conceptos. Objeto del impuesto, hecho generador, base imponible, herramientas de valoración. ¿Por qué? Porque siempre en cada ley se va a mencionar el hecho generador, el objeto del impuesto, la base imponible, y como base imponible no es la misma base imponible que estamos trabajando con el impuesto sobre bienes inmuebles, es otra base totalmente diferente, total y completamente diferente. ¿Por qué difiere? Bueno, difiere porque este impuesto solidario, su valor fiscal para el bien inmueble solamente se va a utilizar para cuando son bienes inmuebles de uso habitacional, vivienda. Entonces, se va a basar en lo que tenga usted en las bases de datos, bases imponibles fiscales, del valor de lo que es la construcción, no así del terreno. Entonces, aquí vamos a trabajar la aplicación del impuesto, el porcentaje que le corresponda, porque es gradual, sobre el valor de las construcciones. Se actualizará automáticamente por las causales indicadas en el artículo 14. ¿Qué quiere decir? De la ley 7509. Nuevamente, si el ONT actualiza un manual de valores base unitario por tipología constructiva cada 2 años, que es el que nos da el valor por metro cuadrado, el valor unitario para esas construcciones, este impuesto va a tomar el valor total de esa construcción. Sean en un terreno de 500 metros cuadrados, una construcción de 150 metros cuadrados. Sea en un terreno de 120 metros cuadrados, una construcción de 75 metros cuadrados. Bueno, no va a ser porque no podría calificar como impuesto solidario. En algunas, muy pocas, solo que hagan 3 pisos, en 75 metros cuadrados serían multiplicado por 3, entonces al final no podría calificar para este impuesto, porque este impuesto tiene una base imponible muy alta, que la base se actualiza cada diciembre de cada año. Entonces, ¿qué significa acá? Les voy a hablar después de la base imponible, más adelante. ¿Cómo se va a cobrar? Se va a cobrar a partir el nuevo valor va a venir a partir del periodo fiscal siguiente. Y un periodo fiscal siguiente significaría que sería del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí me enredé un poquito, me disculpan. Empecé a hablar del valor y puse un ejemplo y no les expliqué sobre cómo va a venir ese valor según el periodo fiscal. Sí, 10 o 15 minutos. Ya te hace periodo. Al revés, tiene 10 o 15 minutos. Si quiere usarlos para preguntas, si quiere concluir con algo, o si quiere hacerles preguntas también, les puede hacer preguntas. Voy a tratar de saltarme un poquito, aprovechar 5 minutos para saltarme porque falta un último impuesto de las utilidades. Entonces, no son solamente 2 impuestos, qué lástima, pero en realidad el país está con muchos impuestos. Después pueden verificar ustedes las bases imponibles. Aquí lo importante es que el monto base para el año 2025 es actualmente de 145 millones, que quiere decir que solo las casas que tengan ese valor de 145 millones a más van a pagar solidario. Y después ustedes podrán revisar esos tramos, cómo se calcula. Hay tramos del 0.25 al 0.55. Vean que si nos ponemos a ver, existen en el país propiedades que puedan exceder ese monto. Este monto, 2.191 millones. Si existiera una casa, solo una casa de 2.191 millones, tendría que pagar sobre el punto 55. Existe en el país, existen casas de lujo, le llamamos casas de lujo. El impuesto solidario es para tasar las casas de lujo.
Muchas que vemos en los cerros, en las partes altas, escondidas en la montaña, para eso es el impuesto, y ese impuesto ayuda al banco. Eso es lo último que les puedo decir. El tercer impuesto es un impuesto no menos importante, el de las rentas, que fue modificado con una reforma al impuesto, con la reforma de la ley de las rentas, impuesto sobre las rentas, con lo que es el capítulo de ganancias o pérdidas de capital. Y vuelve a jugar la ley de traspaso. Mejor les dejo la imagen. Cuando usted, una renta, ¿verdad? Las rentas costarricenses van desde que usted aproveche la finca o un bien inmueble, tanto para alquileres, arrendamientos, usufructos, a título de ocio y otras contrataciones. Con la reforma también hay ganancias sobre los traspasos. Ese es el concepto básico. Entonces, yo puedo explotar un bien inmueble tanto para alquiler como para arrendarlo. Son dos cosas diferentes. Y depende de la parte jurídica, porque un arrendamiento va con un mayor plazo, son contratos de 5 años, prorrogables a 2 años, nuevamente tratados para 5 años más, 10 años en total, versus un alquiler que es mensual, que es a corto plazo o que es anual. Es diferente. Entonces, la explotación de ese bien inmueble me da a mí la obligatoriedad, o con solo que yo explote ese bien inmueble, tengo que pagar un impuesto de rentas. Pero, si yo traspaso ese bien inmueble, tendré que pagar por las ganancias de capital. Entonces ahí se aplica otro porcentaje, que es un único pago de un 15% para las arcas del Estado. Su hecho generador de impuesto ocurre en la fecha en que se realiza el traspaso. Eso sería. Actualmente TribuCR y la oficina virtual OBI ha cambiado, la ubicación de nosotros está modificada, pero también tenemos un espacio para cambiar los valores fiscales que lo utilizan mucho las municipalidades. Los cambios de valores fiscales son muchos, del orden de abajo, de ascendente hacia el descendente, de descendente hacia arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Hay bases de datos con actualizaciones de valores que nos dan las municipalidades para que se las pasemos a la Dirección de Inteligencia Tributaria. Inteligencia Tributaria se las comunica al Registro Nacional y viceversa. El Registro Nacional le informa a las municipalidades sobre movimientos de fincas y sus valores a través de CENA. Valores fiscales del ONT, bueno, hay mucha investigaciones de valores de complementa, otros trabajos que se han hecho con la empresa también, nosotros mismos, revisamos los índices de precios de insumos que nos da el Banco Central de Costa Rica. Esta página es muy provechosa, ¿verdad? Cuando la quieran visitar. Otros documentos BRIM, que no vienen al caso porque no me da tiempo. Y bueno, ¿qué ha aportado la ONT también, aparte de las municipalidades? Hemos hecho una presentación con un aporte más a un mapa de valores de suelos de la gran área metropolitana, con una señora muy estudiada, doña Marcela Román Forasteri, economista de la UCR, y también tenemos a disposición de la población el visor de valores básicos de valores inmobiliarios del Ministerio de Hacienda. Estos valores inmobiliarios son de todo el país, todas las zonas homogéneas, ¿cómo se llama? En la página web. Hay excepciones a la ley, hay artículos de personas o fincas, sujetos pasivos que no están afectados por la ley, en todas las leyes, ¿verdad? Eso también tenemos que excluirlo. Les dejo una referencia de todas las leyes que mencioné, del reglamento, de lo que es el OBI actualmente con la DGT y el ONT y los visores de valores inmobiliarios, el IVAI. Somos un órgano de organización técnica compuesto por 21 personas actualmente, somos 3 departamentos y yo pertenezco al Departamento de Gestión Municipal, a la unidad de asesoría. Mucho gusto y muchas gracias. Podemos usar unos 10 minutos para preguntas porque creo que sí, no, los profesores no pueden preguntar. Igual estamos esperando a los siguientes expositores, ¿sí? El tema evidentemente es en auge y muy complejo, entonces aprovechemos un par de preguntas. ¿Quién? Adelante. Bueno, mira, sinceramente, bueno, fue una buena reflexión. Me parece que nos pasó tiempo. Excelente. Yo, como ex asesor de
¿Qué otra la siguiente pregunta? A mí me parece que, bueno, ya la ley tiene 30 años de haberse creado. Quería preguntarle si el modelo, digamos, la parte matemática, la parte técnica, las formas, ha cambiado últimamente, o la serie igual, desde el año 99, no me equivoco. Las hemos mantenido porque también eso responde a que hay que hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Y de alguna manera no solamente es como que si se ofrece, por ejemplo, una idea de alguna tesis de un exponente universitario o internamente en el ONT que quisiéramos cambiar, lo que siempre se ha mencionado, la matriz de servicios 2, que ya se aclaraba en el modelo de evaluación 2023. Decían que, por ejemplo, en la de telefonía se utilizaba teléfono fijo anteriormente y que ya los teléfonos fijos no están. Entonces se incorporó en ese modelo de valoración por parte de un compañero que ahorita está jubilado el detalle de que ya está contemplado lo que es la semiespecialidad. Por ejemplo, porque no hemos podido reanalizar ese modelo de valoración en conjunto, no solo con la parte técnica, sino también con un área de economía y de estadística de una universidad, ¿verdad? Es un análisis muy fuerte como se dio en algún momento con el impuesto de Marchand, y para poder cambiar una fórmula, ¿verdad? No es así lo más que podemos hacerlo, además de que hay que cambiar toda, como lo vimos, toda una herramienta, todas las herramientas que serían el método de valoración y un modelo de valoración como tal. Con la venia también de un director general de tributación, entonces no es así lo más tan sencillo. No ha cambiado, entonces la respuesta definitiva es que no ha variado, se mantiene el mismo modelo de valoración. Con algunos cambios en topes y algunas modificaciones que sí se hicieron antes del 2023. Con respecto al programa Valor, sí. Yo sé que hay comunidades que crean desarrollo de programas. Nosotros aquí en la escuela de contabilidad, bueno, todo el tracto de curso de luz, pero el gobierno nos puso y nos ponemos a programar los chicos hacen programas para calcular lo que es la parte teórica y la parte. A mí me parece que el programa Valor, entonces, tiene la desventaja de que si usted se equivoca, tiene que volver a reingresar los datos. Y a mí me parece que debería buscar la forma de que, digamos, la forma de editar los datos de que uno que permanezcan ahí en el momento. Entonces, yo creo que tal vez una de las recomendaciones que yo haría de programa, me parece que no ha cambiado. Quizás 60 municipalidades del país nos han dicho esa misma observación de que lo modernicemos y mejoremos ese programa. Nos abocamos a las capacidades físicas y materiales de todos nosotros, no físicas, de espacio, de departamentos. Tenemos y dependemos de un departamento de tecnologías de la información y de la comunicación, que es el que tiene los informáticos que nos modifican los programas. Y vamos respetando un orden de lista. Entonces, si tributación acaba de mudar a un nuevo sistema, se le dio prioridad a tribu CR para ciertos impuestos. El impuesto sobre bienes inmuebles va a venir en un módulo distinto y posiblemente vayamos a migrar de ese programa poco diferente de Visual Basic a una API, ¿verdad? O a alguna mejora más tecnológica y que tenga las mismas fórmulas y el mismo modelo, pero que funcione distinto, que no tengamos incluso que los asesores ir a instalarlo a las municipalidades, porque eso es lo que hacemos, o hacemos una sesión privada en Teams y ayudamos y colaboramos con el informático de la municipalidad para que lo instalen. Una última pregunta aquí rápida, por ejemplo, que son bobinas, ¿cada cuánto de la corriente es la gama de una? Al menos cada 5 años. Al menos cada 5 años, y la etapa en que estamos actualmente, digamos, se actualizaron del 2015, 2016, 2017, 2018, se extendió el 20, un impasse entre el 20 y 21, retomando el 22, y ahora volvió a arrancar la nueva contratación. Entonces, los cantones están siendo todos actualizados constantemente, por lo menos un grupo de 20 cantones por año, al menos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Nela. Bueno, ingeniero Marinela, es que Nela y yo fuimos compañeros también de generación. Y una consulta era esa de Sevilla, pero bueno, voy a ampliar un poco. Una de las quejas, y disculpen cualquier cosa porque desde hace años no estoy en la MUNI, pero yo entraba mío por el AU de la municipalidad, sí. Y el de IFAN, una de las quejas era de las municipalidades, que si bien es cierto, es responsabilidad de ellas, y son autónomas y todo, es que las plataformas de valores no estaban desactualizadas o venían cada 5 años o algunas no tenían. Además, la tipología constructiva, teniendo claro que bueno, cada 2 años es bastante bueno,
Sin embargo, ahora comentaste, el CEPIA publica intención de valor de construcción y el Banco Central publica también los metros cuadrados construidos, que podría ser un insumo para actualizarlo año a año. Obviamente eso merita toda una responsabilidad. Pero bueno, la pregunta adicional a la que Sevilla decía era esa: ¿cuánto duraba? Y si tenés ahorita el dato de cuántas municipalidades tienen plataformas de valores, por lo menos en los actualizadas en los 5 últimos años, ¿verdad? Digo, teniendo claro que es responsabilidad de ellas, bueno, y ustedes como ONT es uno de los entes asesores para las municipalidades, y yo creo que a veces, con todo respeto, bueno, yo trabajé en una MUNI, a veces nos falta recursos para poder implementar o hacer ciertas cosas, pero bueno, esa es una pregunta. Y la otra era, bueno, no mencionaste la ley 7729, que era la reforma a la 7509, y que me imagino, bueno, obviamente es parte del otro, que todavía está vigente. Y además, bueno, decías que la base imponible no puede ser inferior al valor fiscal, ¿verdad? Estimación o precio, para explicar. Sí, porque digamos de la transacción que se haga entre abogado, vendedor y comprador se refleja una estimación o precio. No necesariamente es el valor fiscal. No, y eso es porque el sistema en descripción nuestra es testimonial, es un contractor. Entonces, sí, efectivamente, el abogado, yo le digo, mira, Madonna, te voy a vender esa propiedad, y el abogado le pone 1.000 colones, pues se llama por eso. Pero, sin embargo, creo que hay excepciones, no me recuerdo si la ley lo indica, que podría, claro, son excepciones muy, podría ser que estaba y pasó un río, se llevó toda la construcción, se llevó el río, entonces sí, no sé si la ley lo ese es el artículo 15 que les decía: cuando hay avalúos especiales por daños ocasionados fuera de la voluntad del sujeto pasivo, ¿verdad? Ajenos a la voluntad del propietario. Entonces son deslizamientos, inundaciones, terremotos, otras cuestiones. Sobre la ley 7739, yo no la mencioné porque, imagínense, mencionando todas las demás leyes de impuestos sobre que tienen relación con impuestos sobre bienes inmuebles, no me daría tiempo. Entonces creo que ir descartando algunas. son modificaciones de la 65, ¿no? Sí, y sobre el porcentaje o la cantidad de cantones que han sido actualizados, si sacamos conclusiones de que logramos actualizarlas del 2015 al 2022, reiniciamos una contratación a finales del 2022 por un tema meramente administrativo, 23, 24 y 25, le puedo decir un porcentaje aproximado, pero eso le compete a la unidad de plataformas. Yo no les entregué aquí correos electrónicos, pero más adelante podría dejárselo si lo quieren, con los compañeros que se abocan a fiscalizar lo que la empresa que actualiza las plataformas nos está trabajando, ¿verdad? Anda aproximadamente entre un 50 o un 75%, pero no le puedo decir cantidad exacta, y me limito o me escribo a mi área, ¿verdad? Que es la valoración y la asesoría. Sí. Muchísimas gracias, más bien, por el espacio. Sí, no, ¿Alguna otra consulta? Hay muchas, mira, también de 9 también. Me invita un día a su casa, me invita. Sigamos en contacto. El tema es apasionante. Sí, es apasionante. Es apasionante más con ustedes que aportamos tanto al país, ¿verdad? Mucha plata por medio. Todos ustedes aportan. Y es un tema, es un tema en auge porque es necesario. Tal vez se hizo una bola de nieve que ahora se está tratando de subsanar. Y cuando ustedes reciban su primer pago, como la muchacha que vio lo de la caja, ustedes van a ver cuando les cobren el impuesto. Entonces también es un tema, ¿no? Sí, le agradecemos. No se asusten. Sí, le agradecemos mucho. Sí, Evidentemente, no sirve que nos pueda colaborar. La comprometemos para otras actividades. Su futura colega Nelly le entrega un certificado de participación. No la acompaña para la foto, Gracias. Sí, Gracias. La genética mental de abuelito.